Todo comenzó con el peso de un legado. Yo, Salomón, hijo de David, me encontraba ante un desafío imponente: suceder a mi padre, el rey más grande que Israel había conocido. Mi nombre resonaba en las historias, pero no estaba seguro de si era capaz de cargar el manto de su grandeza. La sombra de su reinado era larga y sus victorias, legendarias. En el reino, el pueblo esperaba mucho de mí, no solo por ser su hijo, sino porque mi ascenso al trono parecía un destino inevitable. Pero en mi corazón, sabía que liderar no se trataba solo de poder. Sabía que Israel no necesitaba un rey arrogante ni uno que se dejara llevar por el ego. En mi interior, sentía que lo que el pueblo realmente necesitaba era un líder sabio, un rey que pudiera guiar con justicia y entendimiento. Y así, la verdad se me hizo clara: no podía hacerlo solo. El reinado de mi padre, lleno de victorias y batallas, me enseñó que gobernar no solo era cuestión de fortaleza, sino de sabiduría. Mientras el trono se me ofrecía, mi corazón estaba lleno de dudas. ¿Qué puedo ofrecerles a mi pueblo?, me preguntaba. Y en ese momento, decidí hacer una única solicitud a Dios, una que cambiaría mi vida y la historia de Israel para siempre. Era una noche tranquila cuando todo cambió. Me encontraba solo en mi cama, pero no estaba tranquilo. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. Tenía una gran responsabilidad sobre mis hombros y no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando una voz, suave pero poderosa, me llamó. Era la voz de Dios. Me dijo que pidiera lo que deseara, lo que más necesitara para gobernar con justicia. Mi mente recorrió rápidamente todos los posibles deseos: riquezas, poder, una larga vida. Pero, al instante, me di cuenta de algo: ninguna de esas cosas me serviría si no podía gobernar con sabiduría. La sabiduría era la llave para todo. Solo con ella podría tomar decisiones justas, enfrentar los desafíos que vendrían y ser un buen rey para mi pueblo. Entonces, con humildad, le pedí a Dios algo que nunca antes un rey había solicitado: sabiduría. No busqué tesoros ni conquistas, solo la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto. Quería entender a mi pueblo, conocer sus corazones, poder guiarlos sin cometer errores que pudieran destruir todo lo que mi padre había construido. Dios, al escuchar mi petición, se complació. Me dijo que no solo me daría sabiduría, sino también riquezas y honor, como nadie en el mundo lo había tenido antes. Era una promesa que cambiaría mi vida y la historia de Israel. No pasó mucho tiempo antes de que mi sabiduría fuera puesta a prueba. Los rumores de la sabiduría que Dios me había otorgado se esparcieron rápidamente por todo el reino, y las personas comenzaron a llegar a mí con sus problemas y disputas. Pero el desafío real no tardó en llegar, uno que pondría a prueba no solo mi intelecto, sino también mi capacidad de comprender la humanidad y de tomar decisiones justas. Un día, dos mujeres aparecieron ante mí, ambas llorando, ambas reclamando ser la madre de un bebé. El aire en el tribunal se volvió pesado con la tensión de la situación. La primera mujer decía que la otra había robado su hijo muerto y lo había sustituido por el bebé que sostenía en brazos. La otra mujer, sin embargo, afirmaba lo contrario, que el niño era suyo y que la otra estaba mintiendo. Ninguna de ellas parecía ceder, ambas se veían tan convincentes. No había pruebas claras que pudieran resolver el conflicto, y me encontraba atrapado en una encrucijada sin salida aparente. Era un dilema complicado, tal vez el más difícil que había enfrentado. Si no lograba resolverlo, podría perder la confianza de mi pueblo, y si tomaba la decisión equivocada, podría causar un daño irreversible. Fue entonces cuando entendí que no bastaba solo con tomar una decisión lógica, debía ir más allá, tener la capacidad de ver lo que no era visible, de leer entre líneas. El tribunal estaba en silencio absoluto, los ojos de todos fijos en las dos mujeres que se encontraban frente a mí. Una era joven, de rostro triste y agotado, la otra, más mayor, con la mirada intensa y llena de determinación. Ambas parecían sinceras, pero en sus voces había un dolor profundo, una angustia que no podía ignorar. El bebé, un niño pequeño y frágil, descansaba en los brazos de una de ellas, ajeno al conflicto que giraba a su alrededor. El ambiente se volvía cada vez más tenso mientras las mujeres comenzaban a relatar sus historias. La primera mujer hablaba entre sollozos, explicando que su hijo había muerto en la noche, y que al amanecer, había encontrado a la otra mujer en su cama, con el niño vivo, alegando que era suyo. Según ella, la otra mujer había intercambiado a los niños durante la noche, quedándose con su bebé vivo. La otra mujer, con igual firmeza, afirmaba lo contrario, que el niño vivo que estaba en sus brazos era suyo, y que la otra mujer era quien mentía. Era una situación desconcertante. El dolor de ambas mujeres era palpable,
pero no había pruebas físicas que pudieran confirmar quién decía la verdad. Y lo peor de todo, no podía determinar quién estaba mintiendo. Las dos se veían tan desesperadas, y el bebé que estaba en juego era lo único que las unía en su reclamo. Con cada palabra, me sentía más desbordado por la complejidad del caso. La respuesta no parecía evidente. Tenía que actuar con rapidez y sabiduría. Las palabras de ambas mujeres llenaban la sala, pero a medida que escuchaba atentamente, me di cuenta de algo importante. No solo se trataba de un simple desacuerdo entre dos personas. Este caso implicaba más que la propiedad de un niño. Se trataba del amor de una madre, de la identidad de un niño, y de un profundo sentido de justicia que no podía fallar. La primera mujer seguía afirmando con fuerza que su hijo había muerto y que la otra mujer lo había intercambiado por su bebé vivo, mientras que la otra mujer no mostraba la misma preocupación por la vida del niño. Su rostro no reflejaba el mismo dolor, la misma angustia que la de la otra mujer. La mujer que sostenía al niño vivo, en cambio, no podía dejar de llorar, pidiendo que el niño le fuera devuelto. Pero la sala no daba respuestas claras. Solo escuchaba acusaciones, pero ninguna prueba. Ninguna de las dos mujeres parecía estar mintiendo, pero la verdad no estaba a la vista. Era imposible tomar una decisión basada únicamente en lo que decían. Tenía que ir más allá de las palabras, más allá de los sentimientos, porque una decisión equivocada podría cambiar el destino de ese niño para siempre. La tensión era insoportable, y en mi mente, la única forma de desentrañar la verdad era plantear una prueba que no solo desvelara la identidad de la madre, sino que también revelara el verdadero corazón de cada una de las mujeres. En medio del silencio tenso que se había apoderado de la sala, tomé una decisión que sorprendería a todos. Me levanté lentamente y miré a las dos mujeres fijamente. Sin apartar la vista de ellas, pedí que trajeran una espada. Los murmullos en la sala aumentaron. Nadie comprendía lo que estaba por suceder. Con calma, les hablé, corten al niño por la mitad y denle una mitad a cada una. La sala se quedó en silencio absoluto. Mi propuesta, aunque desconcertante, era un paso audaz y calculado. Sabía que este acto provocaría una reacción genuina, algo que las palabras no podían revelar. Tomé la espada entre mis manos y la levanté ligeramente, dejando claro que, si era necesario, cumpliría con mi orden. La sala estaba atónita, nadie se atrevía a hablar. Los ojos de las mujeres se abrieron con sorpresa y temor, pero una de ellas, la mujer que había sostenido al niño, reaccionó de inmediato. El miedo en sus ojos era palpable. Su voz quebró en un grito desesperado. No, por favor, dénselo a ella, pero no lo maten. No quiero que muera. La otra mujer permaneció en silencio, sin mostrar el mismo tipo de reacción. La indiferencia en su rostro contrastaba dramáticamente con el sacrificio que acababa de mostrar la mujer que había pedido la vida del niño. Era el momento que esperaba. La verdad, finalmente, comenzaba a salir a la luz. El aire en la sala se volvió denso con la reacción de las dos mujeres. La verdadera madre no dudó ni un segundo. Al escuchar la amenaza de partir al niño, su rostro se transformó. Su cuerpo tembló de miedo, pero no por su propio bienestar, sino por el de su hijo. Su desesperación fue inmediata. Con voz quebrada y manos extendidas, suplicó: «No, por favor, dénselo a ella, pero no lo maten. No quiero que muera. Que él viva, aunque no sea mío». Sus palabras fueron un grito de amor y sacrificio. Había puesto por encima de todo, incluso de su propio deseo de ser madre, la vida de ese niño. Su reacción fue la clave, y todos en la sala pudieron ver la verdad en sus ojos. La mujer que había expresado el deseo de salvar la vida del niño, en lugar de su propio ego o propiedad, era la madre legítima. Por otro lado, la otra mujer no reaccionó de la misma manera. Su rostro, al escuchar la sentencia de cortar al niño en dos, permaneció inexpresivo. Su indiferencia hacia la vida del niño fue clara. No mostró el mismo tipo de pánico, ni de sacrificio. Su respuesta fue fría, casi sin emoción: «Que lo partan, si eso va a resolver el problema». Era evidente. La madre verdadera no era aquella que aceptaba la muerte de un niño por orgullo, sino la que estaba dispuesta a ceder su derecho por amor. En el silencio que siguió al grito desesperado de la verdadera madre, supe que había llegado el momento de tomar la decisión final. Con una mirada serena, sin mostrar ni una pizca de duda, dirigí la palabra a los presentes. «Detengan la espada», ordené, y los guardias, que hasta ese momento estaban listos para cumplir mi orden, se detuvieron al instante. El juicio que había propuesto no era más que una prueba de amor, sacrificio y verdad. La mujer que había suplicado por la vida del niño había demostrado con sus palabras
y con su corazón, que ella era la madre verdadera. No solo con sus palabras, sino con su voluntad de sacrificar su propia felicidad por el bienestar del niño, algo que solo una madre genuina podría hacer. Miré a la mujer que había mantenido la calma, la que no había mostrado ningún sentimiento de dolor por la vida del niño. La mujer que pidió la vida del niño, sin importar el costo para ella misma, es la madre verdadera, declaré en voz alta, y la sala quedó en un absoluto silencio. Los ojos de todos en la corte se abrieron con asombro. La verdad, finalmente, había sido revelada, y nadie podía negar la sabiduría con la que había logrado desvelarla. La verdadera madre no solo había defendido la vida de su hijo, sino que también había demostrado un amor incondicional que ningún juicio humano podía ignorar. Con la verdad revelada ante todos, el ambiente en la sala se relajó, pero el impacto del juicio era claro en los rostros de los presentes. El pueblo observaba, cautivado por lo que acababa de ocurrir. Los murmullos comenzaron a circular por toda la corte, pero mi voz, firme y clara, rompió el murmullo. Entreguen al niño a la mujer que pidió su vida, pues ella es la verdadera madre, proclamé, señalando a la mujer que había suplicado por la vida de su hijo. El pueblo estalló en un murmullo de aprobación, asombrado por la sabiduría que había guiado mi decisión. Mi juicio no solo había resuelto un conflicto, sino que había demostrado que la sabiduría divina, cuando se aplica con justicia, puede desvelar la verdad incluso en los casos más oscuros y complejos. Los guardias trajeron al niño hacia la madre legítima, quien lo recibió con los brazos abiertos, abrazándolo con lágrimas en los ojos. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y amor profundo. La mujer que había intentado reclamar al niño se quedó en silencio, derrotada, pero sin poder refutar la verdad que había sido expuesta. Este juicio, aunque sencillo en su resolución, demostró el poder de la sabiduría divina. No solo resolvió el dilema de un niño, sino que también consolidó mi reputación como un rey sabio y justo, alguien a quien el pueblo podía acudir en busca de verdad y justicia, sabiendo que no importaba cuán difícil fuera el caso, siempre buscaría lo justo. A medida que la corte se disolvía y el pueblo se dispersaba, un profundo silencio llenaba mi mente. Este juicio, aparentemente sencillo, había revelado mucho más que una resolución de un conflicto. Había mostrado lo que significaba realmente gobernar con sabiduría divina. La verdadera sabiduría no se encontraba solo en las palabras o en la razón, sino en la capacidad de entender los corazones de las personas y discernir lo que no se ve a simple vista. Lo que aprendí en ese momento, y lo que me quedó grabado en el corazón, es que la justicia no siempre es blanca o negra. La verdadera sabiduría radica en la capacidad de ver las sombras, de entender las motivaciones humanas y de buscar lo que es verdaderamente justo, sin dejarse llevar por las apariencias. Cuando se actúa con un corazón puro, buscando siempre el bienestar de los demás, se obtiene la claridad necesaria para tomar decisiones justas. Este juicio también me enseñó sobre el sacrificio, sobre cómo las decisiones más difíciles a menudo requieren poner las necesidades de los demás antes que las propias. La madre verdadera no solo mostró amor incondicional por su hijo, sino también una disposición a sacrificar su propio deseo de ser madre por el bienestar del niño. Ese acto de amor puro es lo que finalmente reveló la verdad. Hoy, cuando pienso en este juicio, sé que no solo fue un acto de justicia, sino un recordatorio de que, como líderes, debemos siempre buscar la sabiduría que proviene de Dios, para poder tomar decisiones que reflejen lo mejor de la humanidad y que guíen a las personas hacia la verdad.